Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Barna al Día Podcast. En esta ocasión estamos con el profesor José Miguel. José Miguel, por favor, cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, lo primero es dar las gracias por esta oportunidad en esta magnífica institución que también me ha acogido. Pues mi trayectoria es muy larga, ya son 30 años trabajando con ejecutivos, con profesionales, con deportistas, en mi faceta de psicólogo del trabajo y psicólogo deportivo. También soy profesor de diferentes escuelas de negocio, he tenido la suerte de dar clases a personas de los 5 continentes, físicamente yo en 4 continentes diferentes y en 2 idiomas. Y bueno, pues otra de las cosas que me ha entretenido mucho ha sido escribir. He escrito 3 libros y bueno, libros que hablan de cambios culturales, que hablan de gestión del estrés y que hablan de liderazgo, como mi último libro. Fíjate que justo de eso te queríamos preguntar, porque me parece que es un tema fundamental el que tratas en este último libro, que le llamas el viaje del líder. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es el viaje del líder? Yo sé que es una pregunta muy general, pero si nos pudieras dar, eh, no que me digas todo el libro, pero ¿de qué trata el libro? ¿No? ¿Qué dice? Pues mira, más que de qué trata el libro, a mí me gustaría hablar de qué trata ese viaje. Ese viaje es un viaje que hacemos cualquier persona, que debemos hacer cualquier persona. Es un viaje de liderazgo hacia tu interior y es un viaje de liderazgo hacia las personas que te acompañan en diferentes etapas de tu camino en la vida. El viaje del líder, al final, de lo que habla es de nuestra estancia en este mundo tan maravilloso y en esta vida tan maravillosa. Y tú puedes estar aquí desde el liderazgo y liderarte y tener la capacidad de elegir y de aprender de tus equivocaciones y de tus errores y de confiar en ti mismo y en la gente que te rodea y de ser empático y de gestionar tus emociones, o tú puedes vivirlo desde un lugar diferente, el victimismo, la queja, la no responsabilidad, el culpar a otros. El viaje del líder habla de la primera parte, ese viaje en el que tú te responsabilizas, eliges todo aquello que te pasa, por supuesto superas y gestionas las adversidades y en todo el viaje disfrutas del mismo. De acuerdo, y en tu experiencia, porque como psicólogo laboral y como psicólogo deportivo, ¿qué es lo que te motivó a hablar de este viaje de líder? O sea, ¿de dónde viene esa necesidad tuya de expresar no sé si sea un proceso, ¿no? Pues mira, yo he tenido la suerte de trabajar en grandes multinacionales que tenían grandes líderes que me han liderado a mí. Luego yo me convertí en uno, pero yo primero tuve mis referentes y desde 2006 yo me dediqué a crear mi propia marca y a trabajar con empresas y a trabajar con diferentes líderes. Y trabajaba en clases, en formaciones a grupos, pero también trabajaba mucho con individuos. Y en esas sesiones individuales con empresarios, con ejecutivas, con deportistas, ahí yo empecé a conocer más, a través del observador que era de esas personas, a conocer más sobre el comportamiento humano, a conocer más sobre los miedos que tenemos los seres humanos, las barreras que ponemos, los diferentes observadores que tenemos de las diferentes realidades que vivimos, y empecé a darme cuenta que esto que llamamos vida es un viaje. Y ese viaje en lo profesional es como muy claro, pero a veces nos olvidamos de que el liderazgo es algo que se ejerce de manera integral. Tú no puedes ser un gran ejecutivo en la empresa y un mal padre. No puedes ser una gran directiva y una mala amiga. Entonces, todo eso me hizo darme cuenta que había una serie de etapas
en el camino que constituían este viaje y que eran muy relevantes para que tú, cuando un día el viaje se acabe, tú puedas mirar atrás y decir, pues ha valido la pena este rato que hemos estado en esto tan maravilloso que llamamos vida. Claro. Oye, y entonces este viaje lo viajamos todos los seres humanos. O sea, no es su exclusivo, ¿no? El líder no es un ente exclusivo en la empresa, sino que todos, como tú decías al principio, somos líderes de nuestra propia vida, ¿no? Me imagino que a eso te refieres. Y entonces todo el mundo tiene este viaje. No. Así es como lo veo yo. El liderazgo, bueno, el liderazgo es una palabra que se confunde, que siempre está la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Yo soy de los convencidos que nos hacemos, si así lo decidimos, si así asumimos la responsabilidad y el compromiso de hacerlo, pero respondiendo a tu pregunta, sí. Sí, es un viaje que todo ser humano ha de hacer y es un viaje que es un viaje primero hacia adentro y luego hacia afuera. Vivimos en una sociedad donde confundimos la mirada. Al final casi siempre miramos hacia afuera. Claro. La mirada profunda, la mirada intensa, la mirada importante debe ser hacia adentro primero y desde ahí mirar hacia afuera. Pero mirar hacia afuera una vez que tú has conseguido y has trabajado en tu equilibrio. Por lo tanto, sí, es un viaje de todas las personas y es un viaje integral que se explicita en todas las dimensiones del ser humano, personales, profesionales, espirituales, sin ninguna duda. Claro. Oye, o sea, estoy convencido de lo que tú dices, pero tengo una duda, porque luego vemos que hay personas para las que parece que es mucho más fácil ejercer el liderazgo, tanto del externo como el interno. Y hay otras a las que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo me considero de esos, ¿no? Que tal vez el interno me parece que es muy sencillo, pero el externo luego parece que... Entonces digo, no, es que a lo mejor no tengo el gen, pero ahorita platicando me decías, no es genético, no nacemos con ellos, lo desarrollamos. ¿Por qué parece que hay unas personas que tienen más capacidad de desarrollarlo o de desarrollarlo más eficientemente que otras? Fíjate, más que unas personas tengan más capacidades que otras, para mí hay dos factores. Uno, sin ninguna duda, es el esfuerzo. Tú realmente quieres liderar, estamos hablando de a otros, realmente quieres liderar a otros, probablemente sea una de las cosas más complejas que hagas en tu vida. Pero las personas que tienen niños nos entenderán aquí. Es decir, liderar a tus hijos, liderar a tu familia es complicadísimo. Liderar un equipo de personas en un entorno empresarial es de lo más complicado que vamos a hacer. Por lo tanto, lleva un esfuerzo. Y lleva un esfuerzo que te hace mostrarte vulnerable porque te expones y que además tiene una complicación añadida. Y es que el liderazgo nuevo es un liderazgo empático. No es el liderazgo de yo soy el líder y os adaptáis todos a mí, que será, a mí me gusta llamarle el liderazgo del siglo XX. En el siglo XXI, el liderazgo es un liderazgo empático. Yo me tengo que adaptar a cada una de las personas. Entonces, por un lado está el esfuerzo por la parte de vulnerabilidad, de exposición, y por otro lado está el desarrollar algo que para mí es muy importante, pero que además tiene una complejidad alta, que es esa empatía que necesitas como líder para entender a cada persona en diferentes momentos, en diferentes situaciones, en diferentes lugares a veces. De acuerdo. ¿Cuál es, ahorita me haces pensar me imagino que hay algunos puntos fundamentales que nos permiten desarrollar ese liderazgo, ¿no? ¿Cuáles tú dirías que son, no sé, no quiero ponerle un número porque te digo, ¿cuáles son los 3 fundamentales? Y a lo mejor son 5 fundamentales, ¿no? Pero ¿cuáles tú crees que son los elementos fundamentales que necesitamos desarrollar para mejorar nuestro liderazgo? Mira, yo en el libro, en ese viaje, hablaba como de una serie de palancas que siempre empezaban por la primera, esa mirada hacia adentro, la que yo llamaba bienestar integral. Cuando hablo de bienestar integral me refiero a equilibrio. A equilibrio como persona. A una persona equilibrada le va a ser más fácil liderar a otros. Una persona que no termina de estar cómoda con ella misma va a encontrar dificultades liderando a otros.
Por lo tanto, esa primera etapa sería ese bienestar integral, esa mirada hacia adentro, ese sentido ecológico de uno mismo, y aquí me gustaría pararme un segundo, ecológico desde el punto de vista, cuando tú eres ecológico con la naturaleza, tú no haces daño, tú buscas el beneficio de la naturaleza. Claro. Cuando tú eres ecológico contigo mismo, tú buscas no hacerte daño, encontrar ese beneficio, encontrar esas cosas que te hacen bien. Por lo tanto, ese es el primero, bienestar integral. A partir de ahí hay otro que es importante, que es pensar de forma diferente. Vivimos en un mundo en el que todo está cambiando, cambia cada día más. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos la transformación digital, tenemos cambios geopolíticos que cada día dices, pero esto ya casi cada día no conozco lo que está pasando. Entonces, pensar de forma diferente. A mí me gusta hablar de aprender a ser diferentes observadores de una misma realidad o de diferentes realidades. Luego a mí me gusta hablar también de coraje en la toma de decisiones. Al final el liderazgo tiene que ver mucho con el coraje, tiene que ver mucho con atreverte, tiene que ver mucho con huir de los miedos. Una de las cosas que en mi profesión más me he dado cuenta, que las personas no conseguían sus objetivos debido a los miedos que les paralizaban. El miedo es una gran emoción cuando es necesaria, cuando tu vida está en peligro, cuando hay algún peligro que te acecha. El miedo, en la mayoría de momentos de nuestra vida, no debería estar con nosotros porque nos imposibilita. Entonces, coraje en la toma de decisiones empresariales o toma de decisiones vitales de una vida. Con lo cual, para mí, ese sería como el tercer punto. Hay un cuarto que yo hablaría, que es la humildad. No me puedo creer más que nadie, entre otras cosas porque no lo soy. Porque no lo soy. Pero no debo creérmelo. Y no creérmelo tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Tiene que ver mucho con... Que es el primer punto, además, ¿no? Bueno, pero fíjate, la humildad tiene que ver mucho con conocer tus puntos fuertes y tiene que ver mucho con conocer tus áreas de desarrollo o tus puntos débiles, como les gusta a otras personas decir, y actuar y gestionarlas adecuadamente. El primer punto, el bienestar integral, habla más de gestionar adversidades, gestionar cambios, gestionar el estrés, las presiones, todo este mundo tan hiperconectado en el que vivimos. Para mí la humildad tiene mucho que ver con, bueno, pues con ser conscientes que somos humanos y que fallamos. De acuerdo. Y que en la mayoría de las veces no pasa nada. El quinto, tú me decías, ¿cuáles son estos momentos del viaje? El quinto es la empatía, hemos hablado hace un momento. Y la empatía desde el punto de vista de estar presente, desde el punto de vista de estar presente para el otro, de entender al otro desde el otro que es, no desde mis ojos, sino desde por qué esta persona en mi equipo, por qué este hijo mío adolescente ve las cosas de una manera diferente a como las veo yo. Y ya terminando me quedan 2 puntos más. Uno tiene que ver con la comunicación, con el feedback, con dar feedback, algo que es un regalo, algo que yo veo en la otra persona y que me apetece dárselo sin juzgar, como una observación que he hecho, algo que estoy dispuesto a recibir y que en ese recibirlo me haga crecer. Al final es una comunicación y es una comunicación donde se producen conversaciones poderosas. Para mí eso es el feedback. Y finalmente algo que no podía faltar, que es la confianza. Uno, la confianza en mí mismo, volviendo al punto 1, pero sobre todo la confianza en las personas que me rodean. Y la confianza es darles esa capacidad para ser ellos mismos y darles ese entorno para mostrarse y mostrar todo lo que tienen dentro del equipo, dentro de la familia o dentro del entorno en el que estemos. Para mí esa confianza, te la he puesto como la última, pero sin la confianza es que todo lo demás no serviría para nada, sobre todo cuando en el liderazgo hablamos de personas, más personas que yo mismo. De acuerdo. Oye, me intriga desde el principio que si bien estás también, bueno, trabajas con este mundo empresarial, del director, del líder, desde la perspectiva laboral, también estás en esta otra que uno pensaría que originalmente es tangencialmente distinto, ¿no? Que es el mundo del deporte, del deportista. No estamos acostumbrados a entender al hombre de la empresa como el deportista desde una misma perspectiva, ¿no? Pero sin embargo, tú lo que has dicho es que, pues, que trabajas con estos dos mundos, ¿no? Sí. ¿Cuál es
son las similitudes? O sea, por qué lo que tú trabajas funciona en los dos? O sea, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los hace semejantes? Mira, a mí me llevó un tiempo el ser capaz de extrapolar, sobre todo desde el mundo del deporte al mundo de la empresa. Pero una vez que lo hice, encontré que las similitudes son muchísimas, pero es que además en el mundo de la empresa encontramos a muchas personas de élite. A mí me gusta empezar mis clases o mis formaciones refiriéndome a ellos como profesionales de élite. Y es lo que son. Yo normalmente es verdad que imparto cursos a ejecutivos, a gerentes, a mandos, personas que ya llevan unos años, que ya han demostrado cosas en el mundo de la empresa, da lo mismo la edad, pero que ya han demostrado cosas. Entonces, para mí son profesionales de élite. Y cuando hablamos de élite, hablamos de altos estándares, hablamos de objetivos que en la mayoría de los casos no son individuales o no se consiguen de manera individual, como en el deporte. Incluso en un deporte individual como pueda ser el tenis o el golf, el equipo que tienes a tu alrededor es clave. Estamos hablando también de la exigencia, de conseguir unos resultados, de un entorno exigente y de unos rivales, véase competencia, que también te van a, con suerte te van a hacer ser mejor o a veces te van a echar del camino. Estamos hablando de la satisfacción de haber conseguido tu objetivo, de la celebración. Esas cosas que en el mundo de la empresa también se dan. Y si nos vamos a la palabra mágica que es equipo, cuando una empresa no trabaja en equipo, cuando en una empresa el comité de dirección, el comité ejecutivo no está alineado, esa empresa está, bueno, pues está orientada hacia el fracaso. Entonces, para mí, cuando trabajo con ejecutivos, con empresarios o cuando trabajo con deportistas, cambian los objetivos, cambian los tiempos, pero lo que está pasando en la mente de la persona, que es con lo que a mí me gusta trabajar, con esa mente, con esa parte racional, con esa parte emocional, cuando estoy trabajando con eso, yo estoy trabajando con profesionales de élite. Lo único que cambia es el entorno. Pues un tenista tiene que sacar bien estoy trabajando con dos deportistas en el mundo de la hípica, tiene que tener una buena alineación con el caballo, tiene que entrar fuerte y tal, pero es lo mismo que un experto en marketing que tiene que montar una campaña de publicidad donde se va a jugar mucho dinero, donde se espera, tiene unas expectativas y la decisión, bueno, pues un error. Para mí hay muchas similitudes, muchas de las que he ido contando. Y luego cuando hablamos de equipo, la comunicación. Es decir, un equipo que no se comunica, de nuevo, un equipo orientado al fracaso. Entonces, en mi observador, hablaba antes de los observadores, en mi observador, yo cuando estoy con empresarios, con ejecutivos o con deportistas, estoy viendo a profesionales de élite. Y un profesional de élite tiene que ser capaz de hacer lo que sabe hacer en el momento de la verdad. Y eso da lo mismo al entorno. Claro. Y lo que muchas veces nos frena es el no ser capaces de hacer aquello que sabemos hacer, porque hay un montón de nebulosa, de borrasca en nuestra mente, los miedos, las inseguridades, los bloqueos que yo mismo me pongo, las anticipaciones negativas que hago, ya verás cómo esto va a salir mal, el lenguaje victimista, las quejas, todo eso que se convierte en una nebulosa que no me deja ver todo lo que soy capaz de alcanzar por mis habilidades y por mi experiencia. Entonces, para mí son diferentes entornos profesionales de élite en ambos casos. Fíjate que esta respuesta que me diste me hizo pensar mucho en el tema de otro de tus libros, que es el tema del estrés. Está vinculado entonces realmente, ¿no? El viaje del líder es este enfrentamiento constante ante el estrés. ¿Es así? Sí, bueno, en mi segundo libro de lo que hablo es de resetear tu mente, de resetear tu mente para... Se llama la experiencia de resetearse y lo que busca al final es que te des cuenta que es verdad que tu mente se prepara para defenderte, para ayudarte a sobrevivir. Pero es que en la mayoría de los casos no necesitamos sobrevivir.
No necesitamos defendernos en la mayoría de los casos y en la mayoría de las situaciones. Por lo tanto, vivir constantemente en alerta hace que se produzca algo dentro de nuestro organismo que todo el mundo ha oído hablar, subidas elevadas de cortisol, subidas elevadas La de palabra de moda, adrenalina, ¿no? de noradrenalina. Sí, por eso no quiero entrar porque ya todo el mundo habla de eso. Por suerte mi libro es de 2016, con lo cual yo ya hablé en 2016 muchísimo del cortisol. Y lo más importante no es si hay cortisol o no hay cortisol. Lo más importante es lo que hace que tú tengas ese pico de cortisol. Y lo que hace es que estás en constante alerta. Pero no hay constante peligro. Son peligros ficticios. Son peligros imaginados que tú has creado en tu mente, pero que no son reales. Que no son reales. Porque tú no vas a perder la vida. Ya, pero podría decirme alguien, ya, pero puedo perder mi trabajo. Es verdad, puedes perder tu trabajo. Pero también después de perder un trabajo hay montones de oportunidades si sabes ir a buscarlas y si vas con la actitud adecuada. Sí. Y todos conocemos casos, yo soy el primero, en el que tú acabas en un despido y luego encuentras algo mejor de lo que tenías. O casos que te encuentras ante un despido, eso me ha pasado a mí, y yo no tengo la actitud adecuada y me cuesta muchísimo volver a crear confianza en otra persona para que diga, vente con nosotros, trabaja con nosotros. Y al final, a mí me han despedido 3 veces y yo no fui el mismo después de cada despido. En una de ellas me di cuenta que yo tampoco me hubiera contratado a mí mismo. ¿Por qué? Porque iba muy estresado, porque iba con un lenguaje víctima tremendo, porque iba muy en la queja, porque yo echaba culpas a todo el mundo, pero yo no asumía mi responsabilidad. Yo no me daba cuenta que yo tenía una parte importante en lo que había pasado. Una parte importante. Entonces, en ese momento es cuando el estrés, la presión de fuera más la que tú mismo te metes, se apodera de ti. Y tú te conviertes en esclavo de eso. No tiene por qué ser un despido. Ujú. En la vida, en No el te puedes quedar profesional, en la vida, ahí. exactamente. Acabas siendo esclavo de situaciones que, si no las vieras desde la presión, si no las vieras desde el estrés, tú simplemente sabrías hacerlas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos son situaciones que conocemos, que están dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras habilidades y dentro de nuestros recursos. Pero en el momento que el estrés, la presión, la ansiedad aparecen, tu lóbulo prefrontal se apaga. Y entonces es toda la parte emocional la que entra, es toda la parte emocional casi siempre con emociones negativas, y hoy se sabe que si tú quieres alto rendimiento, tú necesitas sobre todo emociones positivas. Hay un ratio, basado en un estudio con deportistas, 5,6 emociones positivas por cada una negativa para generar alto rendimiento. El estrés genera emociones negativas, por lo tanto, tú no vas a ser capaz de hacer aquello que sabes, que conoces, que tienes experiencia. Wow, está súper interesante esto. Finalmente quisiera preguntarte, ¿hay otro tipo, por ejemplo, hablabas el miedo, hay otro tipo de emociones que también se pensó, por ejemplo, en el enojo, ¿no? La ira, Total. que influyen en la toma de decisiones, ¿no? Y que están directamente relacionadas con el liderazgo, me imagino. Uh-huh. No sé si nos podrías decir cómo influyen desde tu perspectiva. Mira, tú has mencionado una de ellas, la ira. En el siglo XX se lideraba mucho con ira. La típica palabra, me han echado una bronca. Uh-huh. Me han echado una bronca significaba que la persona que hacía de tu jefe levantaba la voz. Su cara se tensionaba. Movía mucho los brazos para demostrar que era más grande. Y, sobre todo, lo que hacía era que generaba miedo en ti. Y a partir de ese momento tú te ponías a hacer más de lo que estabas haciendo. Pero solo hacías mientras la persona estuviera presente. Esa ira generaba más productividad en el equipo mientras la persona que provocaba la ira estuviera ahí. En el momento que desapareciera, las personas volvían al lugar de hacer lo justo para, bueno, pues para que no se notara demasiado. ¿Qué pasa? En el mundo en el que vivimos hoy, el líder no está presente. Si es un líder virtual, si es un líder que viaja, si es un líder que está en un espacio diferente al resto de personas, con lo cual el líder tiene que inspirar
y tiene que inspirar para conseguir que las personas hagan aquello que saben hacer y que quieren hacer. Entonces, la ira no va a funcionar. Hay otra que es la resignación. Cuando tú como líder generas resignación en tu equipo o tú mismo eres una persona resignada, olvídate. Eres una persona que se ha quedado anclada en el pasado, que se ha quedado anclada o ha dejado anclado al equipo en el pasado, en el qué bien estábamos hace X años. Ya, pero eso no puedes cambiarlo. Tú no puedes cambiar algo que pasó hace tiempo. Por lo tanto, la resignación para mí es una de las emociones más dolorosas desde el punto de vista del liderazgo. Que las tenga el líder es muy difícil que se salga de ahí. Si además las capilarizan y las contagia al resto del equipo, pues imagínate un equipo de personas resignadas. Es como ya no podemos hacer nada. Y luego hay una que quería dejar para el final, que es la frustración. La frustración para mí es una de las emociones que más enfermedad genera en el ser humano. Enfermedad mental y enfermedad física. La frustración te coloca en un lugar donde siempre te falta algo, donde siempre hay escasez. Me gustaría que fuera de una manera, pero es de otra, muy lejana a la que a mí me gustaría. Entonces, esa frustración te hace pequeño. Esa frustración hace que tú sientas que no eres suficiente. Esa frustración hace que tú creas que por mucho que vayas a hacer, no lo vas a conseguir. Entonces, desde el punto de vista del líder, pues imagínate qué emoción más nefasta, pero si el líder es capaz de transmitir, y digo es capaz, que a veces algunos son muy buenos haciéndolo, de transmitir esa emoción a su equipo, pues un equipo frustrado es un equipo que jamás va a conseguir resultados. Oye, pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de platicarnos estas cosas. Me parece súper interesante. Ya yo quiero leer el libro porque hay muchas cosas que tienen una sinergia con las cosas que yo investigo. Entonces, muchísimas gracias y pues esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí platicándonos más cosas. Es un verdadero placer. Yo solo me gustaría decir lo agradecido que estoy a Barna Management School. Desde el primer día me acogieron como si fuera uno más, confiaron en mí sin conocerme, un loco español que viajaba desde España a República Dominicana, que venía a vivir aquí con su familia, y desde el minuto 1 todo el equipo directivo, desde el rector a varios de los directores académicos, me acogieron, me dieron esa confianza y yo solo puedo decir que estoy muy, muy agradecido con esta gran institución. No, gracias a ti por estar con nosotros aquí. Bueno, pues esta ha sido la charla con José Miguel. Les invitamos a todos ustedes que si les gusta el contenido nos sigan en nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.